Un fuerte saludo a todos los estudiantes de la Escuela de Teología, Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Donde se encuentren ustedes en cada una de las naciones, les enviamos un fuerte abrazo de parte de nuestra iglesia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de una clase que vamos a ver en el día de hoy. Espero que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno de apuntes y que disfrutes esta clase y que sea de gran bendición para tu vida y para tu ministerio. Es del carácter del cristiano. Vamos a ir en el transcurso de la palabra del Señor aprendiendo qué es importante esta clase. Ahí donde tú te encuentras, acompáñanos por favor en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso número 7. Dice: conforme pensamos, así vivimos y hacemos. Nuestros pensamientos son semillas que se convierten en acciones. Otro libro muy importante es el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, en su voluntad buena, agradable y perfecta. Y también el libro de Romanos 12:2 lo habla muy claramente. El carácter es lo que verdaderamente somos, no la apariencia externa, sino la realidad interna. Es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. Podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. El carácter es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo y desarrollarlo en el proceso y en el propósito de Dios expresado en el libro de Romanos capítulo 8 verso 29 y también en el libro de Romanos capítulo 12 verso número 2, que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo. Ello implica que, entre otras cosas, la adquisición de sabiduría y conocimiento en el libro de Juan capítulo 8 verso 31 al 32 y el desarrollo de la habilidad de tomar buenas decisiones morales, justas y equitativas. Es el esqueleto sobre el cual se desarrolla la personalidad. Un carácter débil dará como fruto una personalidad débil. Y lo contrario también es cierto. Un carácter bueno dará un fruto de una persona buena. Y lo contrario también es cierto. Y así sucesivamente. El carácter es el fundamento sobre el cual la personalidad y nosotros nos edificamos en nuestra vida. A través de ello y a través de nuestra familia organizamos la sociedad. La formación del carácter de Cristo en nosotros lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8 verso 29. Imagen es la presentación visual o mental que se tiene de un objeto o persona. El término tiene también la connotación de parecido, semejanza o apariencia. Dios quiere tomar en nosotros el carácter de Cristo, pero es la formación de un trabajo compartido entre Dios y nosotros. En el libro de Romanos capítulo 12 en verso 2 y en el libro de Efesios capítulo 4 verso 22 al 24 dice, en el libro de Romanos 12:2, los resultados de nuestra vida y calidad de ella dependen de nuestros pensamientos, de tal manera que para cambiar los resultados de nuestra vida y alcanzar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. También en Efesios capítulo 4 verso 22 al 24. Ello implica que despojarnos de la forma de pensar de la vieja persona que éramos, como se llama, carnal o mundana, y revestirnos de una nueva forma de pensar conforme el Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios es nuestro ayudador si queremos desarrollar el carácter. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37 al 40, el carácter que Dios quiere formar en nosotros se caracteriza porque su elemento central es el amor. Lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso número 8, y en Primera de Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 8.
y en el libro de Mateo capítulo 7, verso número 12, y en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 14, y en el libro de Salmos capítulo 15, verso del 1 al 5. El carácter como el de Cristo implica integridad. Vamos a ver algunos libros mencionados anteriormente. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. El carácter como el de Cristo produce el fruto del Espíritu Santo. En Miqueas capítulo 6, verso 8, un carácter como el de Cristo practica la justicia, ama la misericordia y se humilla, reconoce lo que necesita ante Dios. En el libro de Salmos capítulo 24, verso de 3 al 4, un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en la intimidad con el Señor. Manifestaciones de una persona que quiere desarrollar el carácter. En el libro de Marcos capítulo 1, verso 22 y en el libro de Mateo capítulo 23, verso 3, lo que hablan es consistente con lo que se ve que hacen, y ello les da autoridad moral o influencia. En el libro de Mateo capítulo 5, verso del 13 al 16, las personas les asignan credibilidad y confianza en ellas porque siempre hacen lo que dicen, no cambian, no engañan, cumplen su palabra, mantenerse de pie en toda circunstancia y con la frente en alto. Las personas sin carácter, por lo contrario, no son tomadas en cuenta ni respetadas. ¿Qué es desarrollar un carácter maduro? En el libro de Mateo capítulo 15, verso del 11 al 20, y en el libro de Marcos capítulo 7, verso 18 al 23, y en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23, el carácter tiene su base, su fundamento en el corazón de la persona. Por ello es necesario guardarlo de las obras de la carne y entregarlo completamente al Espíritu, que produzca el fruto del Espíritu. En el libro de Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El carácter maduro no llega de la noche a la mañana, no aparece de repente. En el libro de Proverbios capítulo 4, verso 18, es el resultado de un proceso intencional y consistente de cambio para amoldarnos a lo que Dios espera de nosotros, según su palabra y la guianza del Espíritu, venciendo todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino y confiando que Dios nos ayudará en el proceso. Como en Filipenses capítulo 1, verso 6 y en Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Jesús mismo nos muestra un ejemplo. Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. En el libro de Hebreos capítulo 5, verso número 8. Y soportó y venció todo tipo de tentaciones. Hebreos capítulo 4, verso número 15. La palabra de Dios es nuestra brújula, aunque los tiempos y las costumbres cambian. La palabra de Dios y sus principios, sus valores y por lo tanto las cualidades del buen carácter, lo que es justo, ético, moral, no cambian. La integridad, el respeto, la bondad, el dominio propio, etc. El desarrollo del carácter maduro implica la necesidad de ser un discípulo de Cristo. En el libro de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, y ello requiere disciplina, desechar los hábitos y establecer nuevos. Responsabilidad es tarea nuestra, no de Dios ni de otras personas. La persistencia requiere mantenerse firme a pesar de las dificultades. La paciencia toma tiempo, es un proceso, no un evento. La convicción es totalmente decidida a lograrlo, sin sombra de duda o mudanza. El compromiso, pagar el precio sin bajar los estándares o las metas que nos propusimos al inicio. La intencionalidad, mantenernos con la mente fija en la meta.
Vamos a hablar de algunas cualidades fundamentales para desarrollar el carácter de un cristiano. Las cualidades para desarrollar el carácter del cristiano, la que podemos ver al principio es el amor. En 1 Corintios capítulo 13, verso del 1 al 8. Sin amor nada de lo que hagamos sirve o tiene valor verdadero. Es solo temporal. El amor es esencial. Obedecer y servir a Dios para cumplir con sus propósitos para el mundo. En Juan capítulo 14, verso de 21 al 24. Y servir al prójimo para mejorar su calidad de vida de acuerdo a los principios establecidos por Dios. En Marcos capítulo 10, verso 42 al 45, y en el libro de Tercera de Juan capítulo 2, el amor es hacer lo bueno para con los demás, gozarse con el bien de los otros, tener a los demás como superiores a uno mismo. Nada hace indebido, no tiene egoísmo, busca siempre la justicia y la verdad y cree en los demás, teniendo paciencia con sus errores y esperando siempre lo mejor de ellos. Como consecuencia, no es orgulloso ni se envanece, no se irrita ni es rencoroso. Y todo ello, aunque implique alguna medida de sufrimiento, Jesús es el mejor ejemplo de ese amor. Y la evidencia de ese amor es posible. Él se hizo humano como todos nosotros, despojándose de su ser, Dios, y viviendo y siendo expuesto como cualquiera de nosotros. Además nos dejó su mismo espíritu para que pudiéramos lograrlo. Aunque no sea fácil, es posible con convicción y compromiso. Otra cualidad que debemos desarrollar para tener una madurez y desarrollar el carácter cristiano es la integridad. Lo vemos en Josué capítulo 24, verso 14 y en Primera de Reyes capítulo 9, verso del 4 al 5. Es la cualidad del carácter que implica ser siempre el mismo en todas las circunstancias, en lo público, en lo privado, ser el mismo en su hablar, en su sentir, en sus pensamientos, en su hacer, en su conducta. No cambiar en ninguna circunstancia, aun cuando ello implique consecuencias en contra de sí. Lo que mantiene la integridad es una persona que es total rendición y dependencia a Dios. En el libro de Juan capítulo 15, verso número 5, reconociéndolo en todos los hechos de su vida para que Él lo dirija y lo corrija. En el libro de Proverbios capítulo 3, verso del 5 al 6. Y en el libro de Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. No solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Cuando desarrollamos la integridad, en nosotros surge la confiabilidad en otros. Desarrollar la integridad implica cumplir con sus compromisos en el tiempo determinado, o sea, la puntualidad. Aprender a planear considerando todas las variables para lograr cumplir puntualmente. Aprender a valorar y aprovechar nuestro tiempo y el de los demás. Hacer lo que dice que va a hacer, cumplir con su palabra. Ser constante en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Otro muy importante es la honestidad. Lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 8, verso del 20 al 21 y en 1 Corintios capítulo 7, verso 35 y en Proverbios capítulo 20, verso 17, en el libro de Isaías capítulo 59, verso número 4 y en el libro de Proverbios capítulo 20, número 6. Es ser justo y verdadero al estilo de Dios. Implica no mentir, no hacer trampa, no robar ni manipular. La deshonestidad implica inseguridad, crimen, corrupción, pobreza, desintegración familiar, violencia, etc. El desarrollo de la honestidad en nosotros implica por lo menos 1. No mentir, no hacer trampa, no robar, no manipular. 2.
Ser congruentes en lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos. 3. Comunicar todos los hechos que requiere conocer la otra persona, evitando omitir o acomodar las versiones para evitar malos ratos. Medias verdades o mentiras piadosas. 4. Decirle a los demás las cosas que deben saber, aunque no sean fáciles de decir. Ser francos y directos, pero con amor. En el libro de Efesios capítulo 4, verso número 15. Y 5. Estimular y premiar la honestidad en los demás. Otro muy importante es la lealtad y la fidelidad. En Segunda de Crónicas capítulo 31 verso número 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 34 verso 12 y en el libro de Mateo capítulo 24 verso 45 y en el libro de Primera de Samuel capítulo 26 verso 23. Fidelidad es la cualidad del carácter que determina que la persona se comprometa con aquello que se le ha encomendado hacer y lo haga sin desmayar. Y la lealtad es el compromiso de una persona con respecto a otra para ayudarla a crecer, servirla, apoyarla, animarla y ayudarla, sin importar las consecuencias y las características personales. Siempre es tener fe en los demás y actuar con buena fe con respecto a ellos. Características de la fidelidad y la lealtad son la legalidad, la rectitud, la constancia, la sinceridad, la veracidad, la franqueza, la honradez, la nobleza, la rectitud y la exactitud, tanto para con ellos como para los otros. Es manifestar una adhesión continua hacia principios, compromisos y personas y saber decir no cuando corresponda, tanto en las cosas pequeñas como en las que lo son. En el libro de Lucas capítulo 16 verso número 10, en el libro de Lucas capítulo 19 verso número 17 y en el libro de Mateo capítulo 25 verso 14 al 30. La fidelidad y la lealtad comienzan con Dios y con aquello que nos ha encomendado: oración, lectura y meditación en su palabra. Poner por obra la palabra que conocemos. No es tener una devoción ciega sin abrir la incompetencia. Tampoco es un prejuicio que transita la idea que todo lo que está fuera de nuestro grupito está mal. Es darle a otros la libertad para ser, para desarrollar, para innovar, para cometer errores, para aprender el uno del otro. Y todo ello sintiéndose todo el tiempo amado, sostenido, afirmado. La palabra clave es el amor. Otra cualidad muy importante es la humildad. Lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 147, verso número 6, y en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso número 2, y en el libro de Santiago, capítulo 4, verso número 6, y en el libro de Tito, capítulo 3, verso número 2. Ausencia de orgullo, actuar con modestia. Es la que nos permite reconocer que Dios es necesario en nuestra vida, que Él es el dueño no solo de nuestra vida, sino del universo. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 29 al 30, es reconocer que todo lo que somos, tenemos, podemos, proviene de Dios. En Juan capítulo 15, verso del 5. En Segunda de Crónicas capítulo 33, verso del 12 al 13. Pero no basta con su reconocimiento intelectual, sino vivir en consecuencia, llevándonos a darle a Dios en verdad el lugar que realmente le corresponde en nuestra vida y en todo lo que hacemos. En el libro de Juan capítulo 4, verso 23, es la característica personal que mejor nos faculta para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. En Filipenses capítulo 2, verso número 8 y en Primera de Corintios
capítulo 15, verso número 9, y en el libro de Efesios capítulo 3, verso número 8, y en el libro de Juan capítulo 3, verso 30. No es, como muchos piensan, una expresión de debilidad ni pasividad. Al contrario, es fuerza, disciplina y poder para servir a otros, como la manifiesta claramente la vida de Jesús. Una característica importante de la humildad es que nos permite reconocer nuestros errores y apartarnos de ellos. Algunas de las consecuencias de la falta de humildad son: 1. Perder oportunidades de crecimiento individual, familiar, social, porque no reconocemos las áreas que necesitamos y debemos cambiar. Quien se niega a reconocer sus errores jamás los corregirá y por lo tanto lo llevarán a la ruina tarde o temprano. Proverbios capítulo 28, número 13. 2. Perder de vista la realidad de quienes somos y por lo tanto tenemos que cometer los mismos errores una y otra vez. Por ende, a cosechar las consecuencias de ello cada vez van empeorando. Proverbios capítulo 26, verso número 11 y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 22. Tercero, sentimientos para autojustificarnos y como consecuencia terminamos creyendo las mentiras que decimos. El mentiroso cae en el mismo hoyo que cavó. Proverbios capítulo 26, verso 27. Cuando asumimos posiciones de defensa, creamos las mismas posiciones en las de otras personas y aún sin proponerlo, aumentamos los conflictos con los demás, porque lo que sembramos cosechamos. Gálatas capítulo 6, verso 7. Con la misma vara que medimos seremos medidos, solo que con un agregado. Lucas capítulo 6, verso 38. Cuarto, la irritación y la envidia, que son el fruto de la vanidad. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 26. El amor que nos lleva a la humildad es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. En 1 de Corintios capítulo 13, verso número 4. Productos y beneficios de la humildad. 1. Nos exaltarnos a nosotros mismos. Si Dios quiere que seamos exaltados, Él lo hará en su tiempo. Colosenses capítulo 3, verso número 12. Santiago capítulo 4, verso número 10. Miqueas capítulo 6, verso número 8. Efesios capítulo 4, verso 2. Y en 1 de Pedro capítulo 5, verso del 5 al 6. 2. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, velar por sus intereses de la misma forma que velamos por los nuestros. Filipenses capítulo 2, verso de 3 al 4. 3. No permite que nos vanagloriemos ni nos creamos por lo que sabemos. Romanos capítulo 12, verso 16. Y como consecuencia, Dios nos dará más de sí mismo. No tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debe tener. Recordémonos de dónde nos sacó el Señor. En el libro de Romanos capítulo 12, verso número 3. Y cuarto, Dios reanima el espíritu de los humildes y alienta el corazón de los quebrantados. Él habita con ellos. En el libro de Isaías capítulo 57, verso número 15. Quinto, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Proverbios capítulo 29, verso 23. Santiago capítulo 4, verso número 6. Lucas capítulo 1, verso 49 al 52. Isaías capítulo 2, verso número 11. Y Lucas capítulo 18, verso 14. 6. Produce que el mayor se comportara como si fuera el menor, y que manda como el que sirve. Lucas capítulo 22, verso 26 al 27. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Evitando los abusos de unos hacia otros y por lo tanto produciendo armonía y simetría en las relaciones
interpersonales. 7. Desarrollo personal, porque aprovechamos la oportunidad de crecimiento individual, familiar y social, reconociendo las áreas en las que necesitamos superarnos. 8. Ganamos en percepción de quiénes somos realmente. Evitamos cometer los mismos errores una y otra vez y por lo tanto evitamos sus consecuencias. Formas de crecer en humildad. Admitir cuando estamos equivocados y si es necesario expresarlo públicamente y pedir perdón por ellos a quienes se vieron afectados. Con ello ganaremos confianza en los demás porque sabrán que, al igual que ellos, somos susceptibles de equivocarnos y cuando estamos equivocados lo vamos a admitir. Evitar la exaltación del yo y con ello evitamos el camino de la humillación y la vergüenza que se produce cuando otros descubren nuestras faltas y las sacan a relucir. Cuando no es bueno nunca esconder nuestras equivocaciones con excusas, justificaciones y mentiras. Desarrollar la actitud de valorar a los demás y servir. Otra muy importante es la perseverancia. Proverbios capítulo 24, verso 16. Es permanecer firme en el rumbo determinado, no darse por vencido por los obstáculos que puedan aparecer en el camino. Más bien, esforzarse en superarlos. La vida es una carrera de obstáculos y el diablo es el más interesado en que no lleguemos a la meta. Juan capítulo 10, verso número 10. En que fracasemos. El éxito implica tenacidad, persistencia, perseverancia en el camino. Comienza con un compromiso firme que se traduce en la disciplina diaria de un paso a la vez, día con día. Implica estar alerta a las tentaciones que pretenden apartarnos de la meta, como las que vivió Nehemías cuando estaba construyendo los muros de Jerusalén. Asociaciones que nos pueden debilitar. Proverbios capítulo 13, verso número 20. Atrasos que nos roban. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Racionalizaciones que mienten. Proverbios capítulo 13, verso número 4 y Proverbios capítulo 25, verso 28. Implica responsabilidad y entusiasmo y un firme enfoque en el final, en la visión. Hechos capítulo 20, verso 24 y segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 7 y Gálatas capítulo 6, verso 9. Vamos a hablar de algunos ejemplos de la perseverancia. Abraham Lincoln perdió más elecciones de las que ganó, pero no se dio por vencido, perseveró y alcanzó su sueño de liberar a los esclavos. Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 28. A pesar de todas las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida como apóstol, nunca dejó que ellas le impidieran cumplir con su llamado. José no dejó que la cisterna, el ser vendido como esclavo a Egipto, la casa de Potifar y la cárcel sufrida injustamente impidieran el plan de Dios para su vida y la perseverancia en su pueblo. Tomás Alva Edison fue un inventor fructífero, como pocos a pesar de muchos fracasos, un incendio que consumió su taller completamente. Finalmente triunfó, inventó la electricidad, el telégrafo, etc. La iglesia de Hechos persistía sin temor a pesar de las amenazas, advertencias, flagelación y otros métodos de persecución. En el libro de Hechos capítulo 7 versos 54 al 60 y Hechos capítulo 9 verso 28 al 30 y Hechos capítulo 5 verso 40, a pesar de ello se mantuvo firme, extendió el evangelio por todos los confines del mundo y bendijo a miles de millones de personas a lo largo de la historia que han conocido al Señor
porque no se dio por vencida a pesar de las dificultades. Otra característica para desarrollar un carácter es la confiabilidad. Dios es confiable, hace siempre lo que dice, es siempre quien dice que es, y ello a pesar de las circunstancias o comportamiento de los demás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, verso número 8, no cambia. Malaquías capítulo 3, verso número 6. Él permanece fiel y siempre. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13. ¿Y por qué Él es así? Él se deleita, se goza en lo que son como Él. Proverbios capítulo 12, verso número 2. La confiabilidad es el resultado o el efecto de nuestro carácter en otras personas. Cuando cumplimos con lo que decimos, hacemos lo que decimos que vamos a hacer, nuestro pensamiento, emociones y decisiones no cambian conforme a las circunstancias. Y por supuesto somos buenas personas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios define como bueno, no a criterios cambiantes del mundo. Es que somos confiables. Lo contrario de la confiabilidad es el doble ánimo, la inconstancia, la inconsistencia. La confiabilidad se relaciona y se apoya con la integridad, la honestidad y la fidelidad y la lealtad. La confiabilidad es el fruto externo, visible, manifiesto de la integridad. Lo interno, el corazón. Cuando desarrollamos la integridad, surge la confiabilidad. Hay muchas herramientas que esperamos de que estés tomando apuntes, que sabemos que son de mucha bendición. Cada una de estas cualidades, características que ayudarán a una persona a desarrollar muy importantemente lo que es el carácter. Algo muy importante para desarrollar un carácter es la responsabilidad. En Proverbios capítulo 25, verso número 13, las personas responsables son agradables, son refrescantes para todos los demás. Ser responsable es entregar cuentas y ser confiable. Responder a lo que se le ha encomendado y confiado. Responder a aquello que ha asumido que se hará y será. Una persona responsable es la que se le puede confiar. Un empleado de confianza es una persona responsable. Esta clase de personas tienen una motivación diferente a la persona promedio. Tiene dos factores motivadores que resaltan su carácter, que los hacen responsables. El primer motivador es la responsabilidad en sí. Las personas que son motivadas por la propia responsabilidad son personas de alta calidad que quieren que se confíe en ellas. Están dispuestas a ser puestas a prueba y se levantarán como columnas en asuntos específicos. Muchas veces estas personas no reciben ningún beneficio por ello y aún a veces su reputación se pone en duda. Estas personas son influenciadas por cierta ética y principios por los que batallan, sin importar que haya pérdida o falta de beneficio personal. Esta es una motivación pura. Esto constituye ética de carácter y quiere decir que la persona está manejada por sus principios. Estos individuos son firmes, tienen una sólida constitución bajo la cual viven. Son hombres o mujeres de valor, son personas valiosas. Se les puede poner en cualquier lugar de nuestro negocio, institución o actividad y se puede confiar en ellos y están dispuestos a mantener a toda costa su buena reputación. Son firmes y saben que son diferentes y no les importa no ser del montón. Más bien lo disfrutan y a pesar de que algunas veces ello se puede causar problema,
por la mediocridad de la que por lo general viven rodeados? Portan en ellos una naturaleza muy parecida a la de un profeta, con los ojos fijos en lo que son y en la misión que tienen. Viven en un mundo de servicio, fiel a los otros, y construyen su nombre y su legado. El segundo motivador es hacer las cosas porque ellos, como personas responsables, disfrutan el sentimiento del logro. Esto también constituye una motivación de alta calidad y de nuevo no hay beneficios particulares obtenidos por esta persona. Simplemente disfrutan el ser responsable y le gusta ser un triunfador. Esta persona puede hacer lo que otros dicen que no se puede, solo por el hecho de lograrlo. Ser responsable es más que hacer un compromiso. Es un verdadero llamado de la convicción basadas en los valores. Es un deseo o una fuerza interior que los mantiene responsables ante ellos mismos. Hacen las cosas por el bien que implica hacerlas o por el placer de verlas hechas. Es lo que hace un verdadero servidor. Jesús fue un verdadero servidor, no tenía nada que ganar por sí mismo. Entregó su reputación a cambio de construir su nombre. Fue humillado y rechazado para ganar nuestra confianza. Estaba motivado pura y verdaderamente desde su interior. Él vio lo que éramos y tomó la responsabilidad de asegurarse que tuviéramos la oportunidad de ser lo que podíamos llegar a ser. Le costó mucho, pero se ganó el nombre más glorioso de toda la historia de la humanidad y también del mundo que vendría. Estaba motivado realmente desde su interior. El Padre lo mandó a una misión porque él sabía que Jesús era responsable y podía confiar en él. Sabía que haría exactamente lo que se le había dicho que necesitaba hacer y hablaría exactamente lo que se le había dicho que hablara. Otra característica muy importante es ser generoso o la generosidad. Proverbios capítulo 28 verso 27 y Proverbios capítulo 11 verso 25 y Proverbios capítulo 22 verso número 9, los capítulos 8 y 9 de la segunda epístola de los Corintios están dedicados completamente a este tema. Ser noble, amable, dispuesto y sin egoísmos. Amar a las personas y ocuparse de sus necesidades con sus propios recursos y canalizando recursos obtenidos de otras personas. Es resultado de un espíritu que imparte esa cualidad en el carácter de una persona. Es un sembrador. Tiene una actitud de dar, pero no solamente dinero, sino también tiempo, talento y de sí mismo, como los de Macedonia en 2 de Corintios capítulo 8 verso del 1 al 5. La generosidad es similar a ser dadivoso, pero de una manera más ordenada, más dirigida, más controlada. Siempre está buscando la oportunidad de sembrar en personas donde puede llevarse a cabo un cambio. Siembran en los demás, consideran perdedores o sin futuro y esperanza, porque pueden ver que pueden llegar a ser en un lugar de lo que son en el presente y dar y perdonar. Es considerar a otros como quisiéramos que nos consideraran. Mateo capítulo 7 verso número 12. Es recorrer la segunda milla, no por obligación, no por mandato, sino por el gusto de hacerlo. Mateo capítulo 5 verso 41. Dos cosas que Dios no puede bendecir: la mezquindad que nos impide sembrar para el futuro, la pereza que nos impide mantener lo que tenemos,
Las personas generosas no son ninguna de ellas. La pobreza y desarrollo. Una de las cosas que diferencia a los países desarrollados de los que aún no lo son es su extendida y próspera clase media. Cualquier nación que tenga a los pobres como mayoría no ha sido constituida en el principio de la generosidad como fundamento de la verdadera estabilidad socioeconómica. Más bien asumen que los más favorecidos tienen la obligación de ayudar a resolver sus problemas y hacen dependientes, demandantes, no ofertantes. Por ello la pobreza se convierte en un círculo vicioso. La ayuda para el desarrollo hace a las naciones dependientes, dándoles el pescado, pero no ayudándoles a pescar. Se puede enfocar en el cortísimo plazo, no en el largo. La verdadera generosidad en una nación llevará a sus pobladores a bendecir y desarrollar a los pobres. Como consumidores, les dan el pescado y les enseñarán y les ayudarán a pescar. Se enfocan en el corto plazo, pero con una visión de largo plazo. Proverbios capítulo 29, verso 18. La verdadera generosidad, según Dios, no según el mundo, se concentra no solamente en entregar un pez al día, sino en enseñar a pescar. No solamente los alimenta, sino que les dará dignidad, educación, formación, capacitación, identidad. Les cambiará su actitud y su percepción de la vida, dándoles una visión y una esperanza para que puedan ayudarse y superar su situación. No hace dependientes, dignifica, se ocupa de su futuro y no solo de su presente. Vamos a ver a través de esta clase cómo el Señor en cada uno de estos caracteres se ve parte de Dios. En cada una de estas características es Dios reflejado deseándose formar en nosotros, en cada una de estas características. Es muy importante que tomes apunte, que medites en cada una de estas cosas que el Señor quiere poner en tu vida. Una de ellas para desarrollar el carácter es también la visión. Es esencial para la sobrevivencia. Sin visión el pueblo perece. Proverbios capítulo 29, verso 18. Necesitamos de la visión de Dios para nuestras vidas que abarca 1. La visión del hombre o la mujer de Dios está forjado en nosotros. 2. La visión del plan de Dios que quiere que realicemos. 3. La visión del lugar donde Dios nos quiere ubicar para realizar ese plan. Es engendrada por fe, mantenida por la esperanza, encendida por la imaginación y fortalecida por el entusiasmo. Es mayor que la vista, más profunda que el sueño, más amplia que la idea, abarca más allá de la esfera de lo perceptible, lo seguro, lo anticipado. La visión comienza con un sueño. ¿Qué hay detrás de los grandes logros? Personas que piensan de un modo diferente. Una idea, un sueño, una imaginación, una creatividad o una fantasía. Todo comienza con un sueño. Los sueños, especialmente cuando Dios toma parte, pueden parecer alocados y algunos verdaderamente lo son. Comparados con el triángulo equilátero de la lógica, el costo y el tiempo, los sueños muchas veces pueden no ser congruentes. No vuelan cuando se prueban contra la gravedad de la realidad. Lo más raro de todo es que cuando más se les dice no se puede, tanto más palpita
para que se pueda. Se deban y se hagan. Los sueños al principio son frágiles. No solo les cuesta surgir, sino permanecer y desarrollarse en medio de una gran cantidad de nubes de negativismo y tradicionalismo. Por ello, la mayor parte optamos por el camino tradicional, evitando todo riesgo y acostumbrándonos a una vida muy perceptible, aburrida, pero estable, segura, sin percatarnos que el único lugar seguro en la tierra son los cementerios. El que ha recibido un sueño que lo ha convertido en una visión, vive con la convicción del llamado. Juan capítulo 5, verso 4 al 11. Jesús elige no ministrar a otros. Solo podía hacerlo, pero deliberadamente elige no hacerlo. Nos escogió a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 al 18, y en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y puso un sueño en nosotros y en nuestro corazón, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Está en el libro del Salmo 139, verso del 13 al 16, y en Efesios capítulo 2, verso número 10. Jesús con los discípulos y también con nosotros usa lo conocido para hacerlo invisible. Fue a su territorio, sea un lago o sea un barco. Entregó y entró a su lugar de trabajo, que era una pesca. Les hizo usar sus destrezas, que eran las redes. En ese ambiente tan conocido los hizo conscientes de la posibilidad increíbles. Jesús no corre de la seguridad de lo visible al riesgo de lo invisible. Jesús prueba nuestro potencial a romper nuestras redes y llenar nuestras barcas. Jesús esconde sus sorpresas hasta que sigamos sus indicaciones. Jesús revela su objetivo a aquellos que sueltan su seguridad y se atreven a convertir el sueño en una visión y se comprometen su vida a lograrlo. El sueño, la visión, el llamado producen una pasión que nos consume por dentro, que nos impulsa, que nos arrebata nuestro corazón, en el que no hay lugar para otra cosa, solo Dios y el llamado que nos consume. En el libro de Habacuc 2, capítulo 2 al 4. Vivir en el hoy con enfoque en el mañana. Sembrar hoy, cosechar mañana. Un secreto de la vida consiste en la manera que manejamos el hoy, no el ayer ni el mañana. El hoy como pasos hacia el cumplimiento de la visión y el llamado. ¿Qué es hoy? Un día que el Señor ha hecho. Salmos capítulo 118, verso número 24. Un segmento de 24 horas que nunca se ha vivido antes y nunca se volverá a vivir. Mateo capítulo 6, verso 34. Puede que no vivamos para ver el otro día como este. Tal vez nunca estemos más cerca de una decisión que necesitamos tomar, de un paso que necesitamos dar, de un pecado que necesitamos dejar, de una opción que necesitamos ejercer. Así que lo que hacemos hoy, antes de que el sol se ponga y las demandas del mañana eclipsen los deseos del hoy. Con los ojos puestos en la venida del Señor, en 2 de Pedro capítulo 3, verso del 10 al 12. Aquel día debería tener efectos sobre el día, ya que el mundo y todas sus obras habrán de disolverse. ¿Qué tipo de cosas deberíamos estar llevando a cabo en este mundo temporáneo? ¿Qué tipo de prioridades deberían moldear nuestros horarios? ¿Qué tipo de consideraciones deberían determinar nuestros pasos, seguir nuestras conversaciones y determinar nuestra dirección? No hay garantías absolutas, ni planes infalibles, ni hay diseños completamente confiables. La vida es asumir un riesgo que va de la mano.
Las desventajas y las desilusiones no tienen por qué descalificarnos. Enfrentarse con algunos tercos, ociosos y algunos leones, como lo hizo David, nos preparará la vida para que seamos unos verdaderos gigantes. Meternos en el mar rojo como Moisés y ver cómo Dios abre las aguas nos da algo interesante para poder hablar mientras conversamos un miserable desierto por los cuales siguientes 40 años. Es importante entender de que cada uno de estos características, cada uno de estos pilares tiene que tener un carácter de un cristiano. No seguir viviendo la vida pensando de que el mañana va a ser igual que el de hoy, sino tomar decisiones en el día de hoy para forjar un mañana. Muchos tienen el sueño de hacer grandes cosas, pero los miedos, los temores no te permiten avanzar, y es tiempo de que tú enfrentes tus temores. Tienes de la mano al Señor, tienes que dejar muchas cosas para que el Señor se acerque más a ti y puedas entender el camino y el llamado que tienes que perseverar. Es como cuando el Señor empieza a forjar un barro, como el alfarero. No es fácil porque tendrá que ser golpeado, tendrá que ser mojado, pero en ese proceso cada cosa significa ver el amor del Señor. El agua representa la presencia del Espíritu de Dios. Cada golpe representa lo difícil que podría llegar a ser, pero te estás forjando hacia construir algo. Pero si tú no continúas, vas a quedar solamente como un deseo de lograr algo, pero nunca se construyó. Pero si permites de que, aunque sea difícil, los golpes de la vida, los golpes de pronto arriesgarte y dar un cambio en tu vida, vas construyendo algo. Y el Señor seguirá trabajando en tu vida y forjando algo. Pero si tú no das ese paso, va a ser muy difícil de que el Señor pueda obrar en ti. Esperamos de que esta clase sea de mucha bendición a tu vida y que tú puedas tomar, no solamente como dice la palabra, ser oidor, sino que seas hacedor de la palabra, que medites en cada uno de todas estas características que forman y forjan un verdadero carácter y un verdadero siervo o sierva del Señor. Cada uno de estos pilares, y de pronto faltarían más que conversar, pero cada uno de ellos son muy importantes, que forjan la vida de una persona. No importa la edad que tengas, pero las decisiones que tomas hoy formarán y forjarán el mañana tuyo. Esperamos de que esta clase haya sido de bendición para tu vida, pero antes de que te vayas, acompáñanos en una oración. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de esos estudiantes en las naciones y te pido de que nos ayudes a tomar decisiones radicales para que el día de mañana puedan tener la frente en alto, Señor. Que salgan del montón y de la tibieza a realmente a dar un salto, Señor, hacia un vacío en el cual tú nos estás esperando, así como tú nos llamas, Señor, de la barca, como llamaste a Pedro. Así como Pedro tomó la valentía y caminó, tú estuviste con él, pero tú lo sacaste, Señor, en medio, Señor, de el miedo, cuando él perdió la fe, tú estuviste ahí con él. Pero aunque sea él tuvo la valentía y el atrevimiento de decir, eres tú, Señor.
salió del conformismo a realmente a forjarse como un discípulo tuyo y como un hijo tuyo, Señor, a hacer algo en tus manos. Pido que tú los levantes, Señor, y les des la firme convicción, Señor, de que tú estarás con ellos en cada camino que ellos emprendan. Pero en este camino tendrán que ser forjados para cumplir el llamado y el cumplimiento tuyo. Pido que tú estés con ellos, Señor, y que tomen decisiones radicales en su vida. Esperamos de que tú puedas ser bendecido a través de esta clase. Bendiciones a todos los que están oyendo esta clase en las diferentes naciones. Compartan esta clase y que sus vidas sean bendecidas como somos nosotros al realizar estas clases. Dios te bendiga y que pases un excelente día. Bendiciones.